Hola, bienvenidos a este podcast Las Hijas de Sibar. Como estuvimos hablando anteriormente, nos pasamos a 20 años atrás de cómo era nuestra vida, cómo era El Salvador, qué fue lo que nosotros extrañábamos de nuestro país. El día de ahora, en este capítulo número 3, les vamos a hablar de cómo fue nuestro primer año en el país que decidimos mudarnos. Mi nombre es Lizzy Mi nombre es Celina. Y mi nombre es Vanessa. y nosotras somos Las Hijas de Sibar. Así que ahora vamos a empezar hablando de cómo decidimos irnos al país. Yo creo que voy a empezar yo. Creo que las tres son diferentes historias. Yo me fui para Suecia, en Europa. Me fui pensando, o sea, me fui porque mi hermano mayor es el que vive allá. Entonces decidí, dije, pues estaba joven, dije, ¿por qué no tomar la iniciativa e irme a un país a empezar una nueva vida desde cero? Tenía 21 años. Entonces me fui con visa de turista, como la mayoría de la gente sabe. En la mayoría de los países de Europa uno no necesita visa, así que uno puede entrar. Entonces nada, me fui. Tomé todas mi maleta de sueños y de ilusiones y me fui a probar suerte. Llegué allá, mi hermano fue el que me recibió. Estuve viviendo con él casi 6 meses y de ahí, nada, gracias a Dios, él empezó y abrió su empresa, donde fue que me dio la oportunidad de empezar a trabajar con él. Y nada, o sea, creo que la transición del Salvador, de Centroamérica, para mudarme para Europa, fue como, no sé, como un tobogán, o sea, que estás arriba, después bajas y después volvés a subir, porque empezando por el clima, yo llegué en junio, donde supuestamente era verano, o sea, hacía un frío que yo todo el tiempo andaba con suéter, mi cuñado y mi hermano así como está 20, 22, 23 grados y es un verano sueco que uno dice así como el verano sueco, o sea, llegás Ujú. para broncearte y decís así como eso es lo mejor que uno puede tener en el verano, ¿verdad? Entonces, nada, después de eso arreglé, gracias a Dios, mis papeles. O sea, todo fue un proceso, obviamente, ¿verdad? Llegué con visa de turista. Después de eso, llegué el proceso, hice el proceso del asilo. Después del proceso del asilo, em, metí mi permiso de trabajo. Y por medio de la empresa de mi hermano fue que yo pude hacer mis papeles. Obviamente, es un proceso larguísimo. Estamos hablando Ujú. de ah, 6 años, tal vez. Ujú. Hasta que yo recibí mi residencia, porque empezaba por el proceso del asilo, que te da un largo plazo, por lo menos un año y medio estuve en el asilo. Después de Ajá. eso, meter los papeles para hacer lo del trabajo. Y después de eso, empezar la residencia. Y después de eso, la ciudadanía. Así que fue un proceso largo, pero la verdad que valió la pena. O sea, valió todo la pena, todo, desde que me hacía trizas con las direcciones, de perderme en el tren, de irme y venirme 10 veces, hasta nada, pues hasta poner la cara de tonta porque no le entendía a la gente, pues. Así que nada, eso es Wow. un poco de mi historia, o sea, obviamente es larguísima, pero no tenemos el tiempo para entrar con tantos detalles. Y nada, o sea, no sé ustedes, yo sé que hay dos historias diferentes. Sí. Bueno, yo voy a continuar con la mía. Para los que me conocen, pues en ese momento, en el 2020, yo tenía una relación a distancia y por la cual al final fue más por ilusión. Y cuando recuerdo ese año que decidí de emigrar y pues claro, comenzar una vida con esta persona que era la persona que yo amaba, eh, pues fue una decisión bien importante porque para comenzar, como les decía, tenía un trabajo, estaba estable, ¿verdad? No tenía, sí tenía necesidad, claro, siempre había soñado con salir del país, pero en aquellos momentos se me hacía difícil renunciar a todo lo que tenía porque yo estaba consciente que iba a comenzar desde cero. Entonces, ahí fue que en el 2021, a finales de ese año, fue que decidí. Entonces, emigré en diciembre del 2021 a Toronto. Y pues lo mismo, para mí fue comenzar con mis sueños,
tenía una mezcla de emociones porque me fui a vivir a una ciudad grande, cosmopolita, por supuesto, y para mí fue como un poco chocante de que, claro, venimos de un país pequeño que es súper ocupado, que eso me encantaba, porque me encanta, vea, pasar ocupada, pero ahí era otro tipo de, otro nivel, vea, De de, ocupamiento. de movimiento, de vida nocturna 24/7, y como les decía, yo vivía en un edificio en el 27º piso y no sé, no me sentía que era mi lugar. Más sin embargo, lo mismo, a mí me tomó alrededor de... Estuve solamente 6 meses en en ese periodo de inicio porque me vine lo mismo con una visa de turista, que como todos Mm. saben, para venir a Canadá es un poco más tedioso y te piden muchos más requisitos. Yo la tenía, entonces así fue como logré venir y decidimos casarnos durante ese periodo de 6 meses, que era lo máximo que me podía quedar, y luego retorné a El Salvador. Luego tuve que quedarme más o menos como 2 meses en El Salvador de nuevo, como para resetear mi visa, digámoslo así, y regresé y comencé mi trámite. Gracias a Dios, Ah, para mí no fue algo eh, que yo esperaba. Yo esperaba tener como que iba a esperar quizás alrededor de 1 año o 2 años, y lo cual no fue así. Solo esperé, después de que ya habíamos metido todos los documentos, como 6 meses, no, cinco uf, meses me llegó la buenísimo. tarjeta. Mm, Y, pero antes de eso, claro, todo de aprenderme la ciudad, de poder saber cómo se manejaba el transporte público, porque no podía tener carro por las miles de razones de vivir en una ciudad, en el corazón de la ciudad. Entonces, mm, no era factible, ¿vea? Tener un carro ujú. por muchas razones de costos. Em, y, y pues, en resumidas, esa fue como mi historia. No fue como digamos que tan sufrida, pero más adelante creo que vamos a tocar otros temas que vamos a abordar, A ¿verdad? profundizar, vamos Sí, a a profundizar profundizar. del tema. Ujú. ¿Qué tal para ti, Vane? ¿Cómo fue? Pues la La historia Vane es mía lo es un poquito. interesante de este episodio, perdón que te interrumpa. Yo estaba esperando por este momento. La Vane siempre yo le he dicho, graba tu historia, es interesante. Así Y que, sí, y la tararara. verdad que mi historia se podría hacer un libro, Ah, una movie, hágalo viral, por Sí. favor. ajá, una historia de Netflix si es Ujú. posible. Vea, Por entonces vamos a favor. ver si de aquí me compra Oh, Netflix. Ponele sazón, ¿vale? Ajá, cabal. Sacamos la violín. Cabal, bueno, para empezar, como ya habíamos explicado en el primer episodio, ¿verdad? Yo había mencionado de que la decisión de salir de Salvador no fue mía. Obviamente, no fue algo que yo veía en mi horizonte, ¿no? Pero bueno, mis papás deciden que tenemos que salir de El Salvador. Obviamente Ujú, nosotros ya habíamos intentado tener o aplicar por la visa estadounidense y nos las habían negado. ujú. La ujú. visa canadiense, ni siquiera aplicas porque ya sabes, si no tenés la de Estados Unidos, raramente te van a dar la de Canadá directamente. O sea, tenés que demostrar otras cosas mucho más. Entonces, a través de los años nos las negaron como 2 o 3 veces. Entonces, lastimosamente, nunca pudimos que íbamos a salir por la vía legal. Entonces, lo Ujú. que nos tocó es salir de mojados. Que por cierto, aquí está un comercial. La canción que estaba a todo dar cuando yo salí de El Salvador era la de Arjona, Mojado. Mojado, Ajá. sabe a Sabe a mentira, mentira tu verdad. Vimos de El Salvador, mi mamá, mi hermano y yo, mojados. Un coyote de Guatemala nos llegó a traer. eh, y empezamos el camino para Estados Unidos, ¿no? Obviamente el destino final no era Estados Unidos, pero es al punto en que los coyotes te llevan. Entonces el negocio era de Guatemala, bueno, El Salvador, hasta Houston, Texas. Yo creo que era Houston, Texas. Mi mamá y mi hermano tienen otra versión, dicen que era otra ciudad a la que íbamos a ir. Ujú, Y este era el punto final, ¿ve? El punto A al punto B. Ujú. Entonces, y una de las razones por qué tenemos versiones diferentes es porque como son momentos traumáticos, ujú. generalmente uno escoge los momentos que van a Que quedar decides clavados en la guardar. memoria, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, nosotros para no, porque eso como bien lo dice la pulga,
es una historia, es un podcast así en su propio Creo que eje. vamos a hacer, depende de lo que diga la gente, un capítulo solo con la historia de la Exacto, Vanessa. A mí sí. me parece tan interesante, o sea, déjenos saber, de veras, es increíble. Y la garra que esta Sí. mujer tiene y su Mm, familia, o sea, me ujú, quito el sombrero. Y la verdad que yo puedo decir que, o sea, mm, los ovarios y todo fueron los de mi mami. ¿Me entendés? O Ah, sea, sí. porque cómo se va a ver a una mujer en sus cuarentas que yo ya casi voy a tener, ¿me entendés? ujú, Y con 2 hijos, uno de Ush. 15 años y yo de 18, ¿me entendés? Y con las historias que ves en las noticias de que Mm, pues te pueden hacer, por ser mujer, te pueden hacer un montón de cosas. Obviamente no queremos que nos cancelen, así que no vamos a decir esas palabras pero se lo imaginan. prohibidas, pero se imaginarán ustedes, ¿verdad? ujú, Entonces, nosotros empezamos el viaje por tierra, ¿verdad? Primero por Guatemala, de ahí para México. México, o sea, mi primera impresión de México fue el lado oscuro de México, donde vos ves, em, ¿cómo se dice eso? Adoración a la muerte, que eso es lo que Dale, la hacen los Santa Muerte. coyotes. Cada viaje a la Santa Muerte, cada viaje que es, se lo dedican a ellos y vimos casas donde la vibra era negra, 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 pero era Uf, por eso, ¿verdad? Que ellos, no sé. Pero bueno, entonces, o cada sea, quien yo su mi primera cultura. impresión, obviamente, nada que ver, ¿verdad? O sea, con el México que te venden bonito y todo, pues nosotros ujú, veníamos, en a oscuras, ¿no? Entonces, obviamente creo que en México, creo que unas 2 semanas nos hemos tardado unos 10 días tal vez en avanzar. Fueron buses de 24 horas, durmiendo en esos buses, con el peligro que te sacaran, ¿me ujú, entendés? Entonces, pero gracias a Dios nos encontramos a ángeles en el camino, porque la verdad que nunca estuvimos en un peligro verdadero. Ujú, De ahí llegamos al norte de México, ujú, eh, Tamaulipas. ujú. Tamaulipas es la ciudad que ujú, está al norte de Texas, que es Brownsville, Texas. Entonces nosotros cruzamos el río Bravo, casi que lo nadamos, ¿vea? A eso de las 3 de la mañana. Y esa es, como les digo, es otra historia, porque la primera vez no pudimos pasar porque estaban pasando, los del cartel estaban utilizando para pasar sus drogas. Entonces, lastimosamente, nos tuvieron que regresar al Y es así, ujú, Vane, campamento, como ¿vea? se mira en las películas, o sea, que pasan con lazos y se... Pues ahorita han puesto lazos para ayudarte, pero antes, o sea, yo no me acuerdo que hubiera lazos, pero la corriente es tan fuerte. Es que acuérdate, son las 3 de la mañana. ujú, No Ujú. pude ver en absolutamente nada. Ah, Mira, si llevaba una troca, eran como 20 personas las que íbamos en la troca, en un pickup. Y, y sin luces, la troca. Pero vas pasando por maizales, ¿me entendés? O sea, donde todo es alto, todo es monte, y ujú, el hombre va con la mitad del cuerpo afuera para para poder ver. ver, porque no puede ver, está oscurana. Entonces llegas allá al ujú, punto de la orilla del agua y empiezan a inflar esas balsitas que son como para 8 personas, de esas con las que vas a hacer kayak, con lo que, ujú, ujú. vea, Ujú. sencillo, vea. De verdad. Ah, pues meten a 10 personas porque solo 2 veces van a hacer el Mm, viaje, entonces Ujú, meten 10 primero y 10 después. Eh, Y nos hincaron de una forma que estás así, digamos, te hincan aquí y vos vas así, o sea, como que en llave como vas, enganchados. enganchado con la rodilla de la otra, o sea, ujú, empiernado, digamos, ujú, vea. ujú, Y a mí el agua me llegaba hasta acá, o sea, que la balsa hizo esto. ujú. No es porque estaba gordita, vea, es porque era mucha gente. Entonces, pues yo me acuerdo haber llegado mojada hasta aquí. Ujú. Obviamente no es que nos sumergimos ni nada, y te lo juro que yo no me acuerdo si el guía iba jalando Cuerda. una Algo, vea, pita, pero te sí, viene. algo tenía que ver, pero sí me Ah, recuerdo que, digamos, no es que llegamos, vea, aquí está el río y que aquí acá llegas. Fue de aquí hasta donde la corriente te llevó, A vea, una hasta la orilla. orilla. y Ajá. de ahí fue que se bajaron. Ajá, ajá, exacto. Entonces, pero son las 3 de la mañana, vos estás friqueado, puedes ver la garita. Garita se le dice a las al puesto de policías, porque los ves allá lejos, que es lo que Ujú, estás evitando. Pero eso no era nada, los puntos calientes que le dicen ahí en Estados Unidos no están en la orilla de los países, vea México, Estados ujú, Unidos,
más bien está en los adentros de Estados Unidos. Entonces, pasamos eso, nos llegan a traer, nos llevan a una casa de Brownsville, Texas, ya bien bonito ahí, pero no habíamos pasado lo peor, porque lo peor era el desierto, que lo tuvimos que Ujú. caminar. Ujú. Y vea, obviamente los detalles de esto van a ser súper largos, entonces, pero la cuestión que pasamos 2 días en 2 noches, perdón, 3 días en Desierto. el desierto de Texas. Entonces aparecimos, porque miren, no les voy a contar todos los detalles, pero mi mamá y yo no aguantamos el jalón de ir caminando. Y porque, para ponerles en perspectiva, el desierto es como caminar en arena. Cuando Ujú. vas a la playa, que cada paso se te Ajá. hunde Es el, más Pesado. el pesado. pie, ¿no? Ujú. Es Ujú. súper cansado. Mi hermano de 15 años, él sí mantenía el ritmo de ellos. Y pues no es por decir nada, pero la mayoría de gente que iba en ese viaje era gente de pueblo, gente campesina, gente que está Que anda acostumbrada a aquí, ¿verdad? trabajar la De campo. tierra y de campo, que dan sus grandes remadas solo para ir a la tienda, qué sé yo, ¿me entendés? Ajá. Entonces, o sea, unas señoras mayores que mi mami y todo eso, Ajá. rápidas, ¿me entiendes? Entonces, pero otro estilo de vida, ¿no? Claro. Entonces, siempre nosotros nos iban dejando, o sea, siempre. Entonces, Joelo, mi hermano, se iba Bien se miraba al que fin, eran de ciudad. Así, ellas son de cabal, ciudad esta Mara siempre anduvo en bujo, en, o en en carro, carro. Ajá. porque no podían caminar, vea. Pero, o sea, era pesadísimo. Y el detalle es que nosotros íbamos pagando VIP. Ujú. Entonces, nosotros pagamos supuestamente más dinero para no caminar. Pero mientras vos vas ahí, te van cambiando los planes. Ese es el detalle. Entonces, Ah, cuando dijeron que la noche anterior habían agarrado un grupo en ese camino que íbamos a tomar nosotros, entonces el coyote decide tomar otra Ujú. ruta, que era más uf. larga. Entonces, obviamente, va a sorpresa. Te Ujú. cambiaron el rumbo de las cosas y ahora a Pagas remar VIP más, ¿me con entiendes? sorpresa. Así, así, devuélvame el Chica, dinero. ¡Ey! cabal, cabal. Pero después, o sea, imagínate, te quedas a dormir ahí una noche porque ya no puedes, vea, y Mm, tenés que seguir caminando. Entonces, en el desierto las noches son súper frías, porque estamos hablando de marzo. uf. Cuando No, se está perdón, quitando el invierno, marzo, abril, o sea, Semana Ujú. Santa la creemos nosotros, primavera. porque como perdimos la noción del tiempo, nosotros Ujú. creemos que en Semana Santa del 2006 nosotros íbamos caminando en el desierto. Entonces, nos quedamos a dormir ahí, pero es así como cuando vos vas al gym y no has ido al gym Mm, en mucho que tiempo, te pero lo duele hasta das el todo, pelo. Te duele todo, ajá, que cabal, hasta hasta las sentí uñas te fiebre, duelen. y Entonces, sentí fiebre en los músculos. Ujú. Ujú. horrible, es que no te lo puedo explicar, o sea, el dolor de cada parte de tu Ujú. cuerpo. Y vaya, y te levantas a eso de las 12 porque ya el sol está a todo dar. Y ya lo que Ujú. era frío la noche anterior se vuelve como Ujú. ¿verdad? Vapor. Un vapor increíble. Ujú. Entonces, lastimosamente, era que teníamos que seguir caminando toda esa tarde y toda esa noche porque nos iban a llegar a traer hasta como las 3 de la mañana. Ujú. Anyways, el detalle es que hasta para ir a hacer pipí, ¿no? Que te levantas y ni te puedes acurrucar por allá por el monte porque todo te duele. Entonces, obviamente, vos empezás a caminar y estás toda tiesa, toda Claro. dolorida, más lentas. Y ya toda la gente iba un poco más lenta, pues, o sea, Ujú. pero nosotros aún peor. Entonces, a ese punto, mi mami decide, miren, los van a agarrar a todos ustedes por nuestra culpa. Y mi mami decidió que nos queríamos separar del grupo. Y nos separan del grupo. O sea, pues nos dice el Señor, pero tenemos que preguntarle a los meros meros, porque ahí van a soltar dinero. O sea, si nos dejan a nosotros perdidos, ya la otra mitad que teníamos que dar cuando llegáramos al punto B, ya no iba a estar ahí. Mm, Entonces, lastimosamente, ahí decide mi mami, ok, no, pero peor será que nos dejen en el monte. Mejor déjenos en un lugar donde nos vayan a ver. Y así fue. Entonces, pero gracias a Dios, logramos salir con las instrucciones que ellos nos dieron. Unos tejanos nos ayudaron, nos dieron comida, nos dieron medicina, y fue el primer carro que vimos un día, pero obviamente es que me estoy saltando muchos sí, detalles, sí, pero es que es sí. tan Ujú. complicado de Es contar. tanto.
es tanta información que decir porque fueron 2 meses de travesía que nosotros Ujú. hicimos, o sea, no fue así súper rápido. Entonces, al final que los tejanos se comportaron súper linda gente, comimos un pavito como de Thanksgiving con gravy, elote, o sea, Ujú. me acuerdo de esa primer comida después de pasar 3 días en el Mm. desierto. Hay una historia de unos sneaker bars que tal vez no ganamos un sponsorship de los Por sneakers, favor. pero eso lo vamos a contar otro día. Y así fue. Al final de cuentas, llegamos a Estados Unidos por nuestros propios medios, ¿me entendés? Entonces, o sea, Mm. gracias a Dios encontramos ángeles en nuestro camino que nos fueron ayudando. Y gracias a Dios también tenía mucha familia en Estados Unidos que nos fueron moviendo poco a poco. Y Todos así pusieron fue su como, granito. ajá, cabal, todos dieron su granito de arena, Mm. que digamos, de Texas, la familia de Arkansas, Little Rock, nos llegó a traer. Ahí pasamos una semana. Después de Little Rock nos fuimos para Virginia, de Virginia a Uf, o Maryland, de sea, Maryland a Mm. Nueva York, de Nueva York a Boston y de Boston a Buffalo, que es a Mm. donde pedimos refugio. Y Ujú. así es como nosotros entramos a Canadá, porque entramos como refugiados, ¿no? Y obviamente por situaciones de inseguridad y todos los detalles. Ujú. Obviamente el caso de refugio, eso se tarda, ¿verdad? ujú, un proceso. Creo que fue 1 año y medio que estuvimos en el caso de refugio, pero nosotros traíamos toda la información que Ujú. necesitábamos. Real y em, verídica. O Cla- sea, Y esa o es Cabal, la, sea, no. esa es la exacto. diferencia Ajá, de ajá. Canadá, que Canadá de veras ayuda a la gente con los refugios. O sea, ahí en Suecia, sabes que le habían dicho a mucha gente, lo llevaron a Suecia, mi hermano fue uno de ellos, de que les vendieron el combo completo, te vamos, te hacemos los papeles por refugio y todo eso. Cuando llegó allá todo era una mentira, o sea, Se lo los estafaron. engañaron de una Ujú. manera, los estafaron, le quitaron el dinero a mi hermano y todo y los dejaron, los entregaron a migración. Si mi hermano no se escapa de la casa de migración y ve por su vida, a él lo hubiera mandado a El Salvador. Y porque en De Suecia no te regreso. dan refugio, o sea, si no, no es refugio político, no te dan por maras, ellos Ah, no era por el presidente que estaba en ese momento, él no había puesto la categoría de que El Salvador era tan peligroso por las maras. Ujú. no, y es que al final de cuentas, El Salvador oficialmente no era un país en guerra, no era un país en Ujú, eso, problemado. Entonces nadie tomaba en cuenta El nadie, Salvador como un país que pues sí, que estaba que en, no en se podía problemas, vivir. ¿no? Ujú. Ujú, Ajá, exacto. Entonces, obviamente, vea, si nosotros conocemos muchos salvadoreños que esos casos fueron negados, ¿no? Pero ujú, como nosotros, como te digo, vea, casos verídicos, no había cómo intentar lo que nos estaba claro. pasando. Entonces, gracias a Dios, nos dan eso y obviamente a los años ya puedes aplicar por la residencia y ya más allá de la ciudadanía, gracias a Dios, ya son 20 años. Obviamente, si no te haces ciudadano después de 20 años, ¿qué estás haciendo? Sí, hay mucha Claro. Hay que gente ser tenida, ¿vea? Y eso inteligentes, aquí así es otra, eso es otro tipo de plática también, que hay mucha gente, a cabal. pesar, yo me incluyo, tengo familiares que por X motivo, igual no los estoy juzgando, pero hay gente que sí es, ¿vea? Que han logrado sus documentos, perdón, que se han casado con personas que están legales, pero nunca han iniciado el proceso solo porque Pela. están Se quedan como, solo con la residencia. no, ni con Ni con residencia, no, solo no, están con el hombre, mismo permiso, o sea que están legales, claro, pero están con cierto permiso no entiendo. TPS, llamémosle, o cualquier otro Mm, tipo de permiso, pero no comprendo ni yo tampoco. No. Pero Pero bueno, bueno, ese es sí, tu tema de otro historia. ajá, episodio. otro tema, cabal. Ajá. Y Sí. fíjate que El Salvador permite tener doble ciudadanía, entonces yo no sé cuál es el miedo de la gente, Ujú. Ujú. ¿verdad? De, ay, no, que yo amo a mi patria y por eso no Es que necesito ese pasaporte. eso no Cabal, y te eso no te hace hace. menos o No. más bien Ujú. te hace partícipe de la sociedad que vos ahora has adoptado, Exacto. Claro. obviamente, Y ¿verdad? mucha Entonces, gente lo hace porque no quiere pagar el proceso, prefieren poner el dinero en otras cosas porque o sea, por lo menos en Suecia tenés que invertir para tener tus papeles, o sea, tenés que pagar ajá, abogados, pero uno dice, si pasé todo esto, o sea, en vez de tener un carro del año, pongo esa plata para mi seguro, o sea, Ujú. para ahora uno tener su pasaporte, decir, entro, salgo, me mudo del país, como me ha pasado ahora a mí, con el pasaporte todo es más fácil. Imagínate si yo no lo hubiera correcto. hecho, o Y sea, tú de sos quedarme, ay, no, ciudadana, Lizzy, de sí, yo soy Suecia. ciudadana sueca.
Tiene pasaporte sueco la Tengo pasaporte niña. europeo. Pero Entonces, y pero, ¿y qué vas a hacer? Tal vez o sea, otra pregunta que voy a tener aparte de esta charla, pero eh, puedes tener el pasaporte de Estados Unidos también sí, y vas a tener el voy a pasaporte aplicar para la ciudadanía. de El Salvador, o sea, podemos tener 3 pasaportes. Sí, bueno, yo no tengo pasaporte de El Salvador, perdón, tengo vergüenza, pero no Mm. no me sirve. O sea, no, Ujú, lo ujú, siento, pues no sirve Correcto. de ujú. nada. Entonces, Sí, yo de solo tengo mi nada. pasaporte de Suecia y cuando, Ujú, ojalá Dios lo permita, pues en un par de años voy a sacar mi pasaporte americano. ujú, me Ujú. parece. Ujú. Sí, sí. Bueno. Yo tampoco tengo el pasaporte, fíjate, de No El tengo Salvador. Pues, o DUI, sea, no se me tengo NIE. venció, mejor Ujú, ya dicho, se nunca me lo volviste Ah, venció a sacar. y Ujú. ya no lo volví a hacer porque, nada, lo único que me acuerdo que decía tener mi pasaporte, y eso es paréntesis, porque nos fuimos a Colombia con la Pulga y la Cori, para la luna de miel. para la luna de miel nos fuimos con unos amigos, nos les pegamos, ¿vea? A ellos. Y me Ujú. cobraron, como no traían pasaportes Sí. de Salvador, me cobraron $150 para entrar a Colombia, porque yo entré con pasaporte canadiense. Pero si Ya, entraba ya. como con un pasaporte O sea, latinoamericano, no pagaba gratis. nada. Ajá, ajá, ajá. Ajá, me dicen que no tiene su pasaporte. No es que yo soy canadiense. Ah. Yo Y yo sí peleando con el puedo. agente, como que yo peleando con el agente y Bueno, yo esta tengo otra solo viéndome. pregunta para que Es que el tiempo pasa. la segunda pregunta que les tengo, ¿cuál fue su primer trabajo y qué Uf, expectativas llevaban? Yo les puedo comenzar hablando un poco de mí. Pues como sabían, yo estaba súper consciente de que iba a venir a cualquier tipo de trabajo y siempre cuando me recuerdo eso me da un poco de furia o enojo porque nunca quería hacer eso, que ya se sabe que nos tienen como a veces etiquetados, ¿verdad? Que el de Latinoamérica usualmente limpieza, o sea, es como que de eso siempre la gente te contrata y lastimosamente, bueno, no lastimosamente, estoy agradecida porque era un trabajo igual. Logré tener ese trabajo de limpieza y a pesar de que estaba en ese trabajo de limpieza, que solo era un par de horas, me daba solo para lo básico. O sea, oh, Vanessa sabe muy bien cómo más o menos en qué rango andan los salarios acá y pues yo estaba el mínimo, vea, el mínimo de Toronto y haciendo un par de horas, ni tan siquiera podía tener un tiempo. full horario entre semana. Entonces, básicamente era nada más para no sentirme mal y no depender 100% de alguien, que en ese momento era mi esposo. Y la verdad que era muy difícil porque yo siempre he sido bien independiente y creo que nosotras Mm, tres hemos sido así, ¿no? Por eso nos identificamos un montón. Pero sí, para mí yo no podía estar sola en la casa esperando y lo peor, mira, quiero dinero para ir a comprar un café o para ir a hacerme, o sea, no, ah, era súper sí. Ujú, difícil. Entonces ese fue mi ujú. primer trabajo y como les digo, para mí fue, se me cayeron todo el ego cuando estaba trabajando y cubriendo en otro edificio siempre de limpieza, que me comenzaban a decir el gerente, ¿verdad? Del edificio, no, por favor, sé educada con estas personas porque todas estas personas tienen profesiones, son personas con dinero, con Estudiadas. capacidad económica, tratándome de decir como que, saber qué persona era yo. Y yo, bueno, obviamente la humildad, pero por dentro, mi ego por el suelo y yo decía, Dios mío, yo quiero que esto pase rápido para poder tener mis documentos en regla, ¿verdad? Y estaba consciente que Ujú. eso iba a ser nada más un periodo Temporal. Temporal. temporal Ujú, y que de ahí no iba a pasar. Pero fue difícil. Entonces, un momento que me sentí deprimida, que no sabía si lo iba a lograr. Pero básicamente ese fue mi primer trabajo y también trabajé como catering, como mesera, no mesera, andaba sirviendo más básicamente. Entonces me iba a eventos, que esa era otra cosa, me sentía como en la gloria ir a todos esos edificios rascacielos en Toronto con personas ejecutivas, que, o sea, que era lo que yo aspiraba, ¿me entiendes? O sea, estar como ujú, trabajando en esas empresas, estar viendo, yo me miraba en el espejo como queriendo ser ellos y yo estaba detrás dando ujú, comida en los buffets porque nos contrataban para eso. Entonces, a ujú, veces teníamos para unas firmas que son súper reconocidas en Toronto a dejar comida y se poníamos todas las mesas y con gente importante, vea que CEO de la empresa, que gerentes y yo la verdad que era mi ilusión trabajar ahí, pero era bien ujú. difícil porque cómo, vea, seguía siendo una
X, no, sin papel, sin trabajo, y era una empresa colombiana, la cual le daba apoyo a inmigrantes como mi persona, pero que no teníamos documentos y simplemente nos pagaban cash. Ese fue mi segundo empleo. Y luego, eventualmente, cuando ya logré tener mi residencia, que fue rápido, ya logré tener un empleo normal, administrativo normal, ya decente, se podría decir, Ujú. pero y lo mismo, ¿vea? Estaba todavía en proceso de acoplarme con el idioma y poder encontrar un mejor trabajo, ¿vea? Hasta ahí les voy a contar como en resumidas cuentas mis En primeros resumen, tres cuenta. trabajos. Sí. Y ujú, Sí, yo creo que, bueno, como había dicho anteriormente, mi hermano abrió su empresa de jardinería, era como, no era de construcción, sí es de construcción, bueno, es lo mismo, ujú, en todos los países del mundo es lo mismo, limpieza, construcción, y en Suecia la jardinería era muy conocida porque los latinos y los hindús hacían ese rubro. mm, Y nada, empecé trabajando con él porque era lo que había, o sea, era como yo me iba a arreglar mis papeles. Empecé trabajando con él, eran como 15 hombres y yo era la única mujer. O sea, ujú, fue una situación bien difícil porque aparte que era mujer, o sea, son latinos y lastimosamente mucho machista, aparte de eso, la hermana del patrón, porque a ella le dan a mí no, ¿me entendés? Pero todo eso, o sea, hice trabajos de andar con máquinas, o sea, trabajos de hombre, trabajos de ir a sacar la nieve de ujú, 24 horas, 12 horas, de aquello de que decía, o sea, 12, 18, 19 horas trabajando. Suerte que estaba joven, que uno dice, bueno, uno aguanta, ¿verdad? Ahora miro atrás y ahora ya no aguanto, ¿verdad? Pero estuve trabajando con él bastante tiempo, habrá sido ujú, como unos 8 años en todo el ujú, proceso de mis papeles porque no podía, o sea, no me podía ir a ningún lado, pero de la forma que me trataron, que no fue bien, los trabajadores de mi hermano, me acuerdo de todo, pero bueno, igual, se los agradezco porque la verdad me forjaron las carácter ganas y de salir todo. adelante. Ujú, Me forjaron no sé cómo se dice, ese itch que te da dentro, decir así como, pensás eso de mí, te lo voy a demostrar, ¿verdad? Y ujú, nada, o sea, calladita, me metí a clases de sueco, después del trabajo, después de trabajar 8 horas y media, me voy a clases de sueco, a estudiar, 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 estudiar. Después de eso, saqué mi licencia cuando ya había empezado el proceso de mis papeles. Cuando ya saqué mi licencia, nadie más tenía licencia. Era la única que tenía la licencia. ¿Por ujú, qué? Porque uno estudió sueco, porque todos los exámenes allá no era de que, lo puedes hacer en inglés o en tu idioma. Era si no sabes sueco, no tenés licencia. Y todo lo fue haciendo. O sea, ahora créeme, después de casi 15 años, les agradezco a cada uno de ellos por todos los malos momentos que me ujú, hicieron pasar y lloraba como una niña cuando llegaba a la casa, me sentía sola, estaba aterrada, decía, voy a hacer, o sea, soy capaz de hacer eso. Después miraba atrás y miraba El Salvador y es así como, no tengo nada por qué regresar, o sea, no quiero regresar porque no quiero volver allá. No porque no me gustaba El Salvador, sino por la economía, obviamente. Después de eso, decidí renunciar cuando me salieron mis papeles. Ya era hablado con mi hermano, fue muchas gracias por la oportunidad, pero necesito seguir progresando. Y así fue, me metí a estudiar, estudié un año, casi un año y medio para cuidado de las zonas verdes industriales y saqué mi curso. Después de haber sacado mi curso, ya era bilingüe, ya hablaba el idioma y apliqué para una empresa donde le trabajamos a esa empresa con la empresa de mi hermano, y de ahí esa jefa quedó enamorada de mí y nada, apliqué, me dieron el trabajo y después estaba trabajando como que era blanca. Trabajaba 8 horas, media hora para el café, una hora para o el lunch, almuerzo, media ujú, hora para desestresarme, andate a la casa tranquila, hacer las cosas en la computadora, andaba el súper. personal como anda, o sea, créeme, los últimos 5 años que yo estuve con esa empresa, no, casi 4 años, o sea, yo estuve en la gloria, era así, me sentía mal, me dolía la uña, quédate en la casa, o sea, el seguro te lo paga, ¿me entendés? Me daban para el gimnasio, o sea, una cantidad de cosas que yo decía, o sea, todo valió la pena.
todo valió la pena. Ujú. Y dando eso, después de eso, decidí, pasaron muchas cosas en mi vida, que otro momento lo vamos a contar, cosas que de verdad me marcaron para no Ujú. estar en Suecia, para no querer estar en Suecia, y decidí mudarme e irme a Para tierras Estados lejanas Unidos. para Ujú. Estados Unidos y ahora es diferente. Esa es otra historia que tenemos que contar, porque ahora mi Ujú. segunda vez como para emigrar a otro país, pero ya inteligente, ¿me entendés? Porque ahora me mudé acá y vine a estudiar para ser camionera. Y es así, y ahora estoy como camionera. Ahora soy la señora camionera Ujú. y lo Le dicen, agradezco. O sea, yo con ese mi trabajo estoy en la gloria. Lizzie la Así que, trailera, le dicen Ujú. Liz, ahora. Ujú. Lola la trailera, por Sí, favor, eso tenemos que gracias. hacer otro podcast porque igual, bueno, ustedes saben, yo me moví de ciudad, es completamente Claro. otra aventura y aventarme ya sola, ¿verdad? Después de todo lo que pasó también, divorcio, Ujú. separación, ayuda de amigas como Vanessa y otras más amigas también, y moverse a otra ciudad Hasta también viudas implica hay en otro. este Ujú. podcast, man. Sí, viudas Sí. divorciadas, Viudas sí, de divorciadas, todo. Y Y solteras. solteras, Mamá de soltera. la que Mentira. venció cáncer, o sea, tenemos tantas Cáncer, cosas que contar, o o sea, sea, Sí. estamos llenos de Ujú. y tantas que, De tanto historias. color. sí, y para ti, Ujú. Vane, Claro. para la Vane creo que fue diferente Bueno, la porque ella Vane llegó a fue estudiar, o sea, no es que como que hasta a trabajar o llegaste a Pues trabajar no, desde el pero el principio. fíjate primer que al año. principio sí te toca hacer Ujú, cualquier trabajo, pues especialmente porque no hablas el idioma y no ujú, tenés los papeles. Em, Aquí, obviamente, para entrar al college o para entrar a la universidad necesitas cierta cantidad de créditos y cuando uno sale del bachillerato en El Salvador, generalmente haces el general. ujú, Ujú. Entonces, obviamente, cuando llegué aquí a Canadá me hacían falta unos créditos que me hicieron ir a la escuela. Pero después me enteré que yo no necesitaba ir a la high school y esa es otra historia que podemos contar otro día, La mala pero me meten, información. ujú, ajá, de información de la high school, Ujú. pero me metieron ahí para dizque aprender inglés, pero la verdad que yo estaba mucho mayor que todos los niños que estaban ahí ujú, y un La Vane con amigo, canas en el colegio. ay, ¿Quién es la sí, casi, señora, ve? casi, vos, toda grandota y yo a la par de todos esos niños de grado 9, ¿no? Entonces yo ya no me hallaba ahí. Y unas amistades de mis papás se enteraron de eso y le dijeron, pues ella no necesita estar en la high school. Ella podría conseguirse un part-time y sacar los créditos que le hacen falta en la escuela de adultos. Ujú. Y así fue como me metí a la escuela de adultos y, y saco los créditos que necesito hacer. Pero al mismo tiempo empecé a hacer cosas de limpieza, obviamente, porque son los que te pagaban bajo de agua. ujú, Ujú. Entonces vos querías ver ese dinero libre de nada, ¿verdad? Pero pesadísimo eso de limpieza, especialmente porque es todos los días y a las horas de las madrugadas o tempranito en las mañanas, entonces pesados. Pero eso no lo hice mucho tiempo, más bien me conseguí un trabajo que era un telemarketing, donde me contrataron porque yo hablaba el español. Entonces, este lugar vendían electricidad para una compañía de Texas. Ujú. Entonces, supuestamente por la cantidad de hispanos en Texas, era que necesitaban a alguien que hablara español. necesitaban a alguien que hablara español, pero como 95% de esas llamadas, todas eran en inglés. Y yo sin saber el idioma, ¿verdad? O sea, pues así Sin como miedo al defenderme, éxito. hablar. Ajá, entonces, pero como vas leyendo, vea, en la computadora vas leyendo los scripts que te dan ahí, ¿verdad? El guión. Hasta te dicen, cuando te dicen no, esto es lo que tenés que decir. Y si te vuelve a decir que no, le venís y respondes con esto. Entonces, se suponía que 3 veces tenías que decirle eso. Pero lo bueno de ese trabajo fue que me abrió el oído, me Mm. soltó la lengua y la comprensión del inglés, pues me ayudó a como mejorarlo, porque yo venía con em, yo les he contado, vea, venía con el inglés básico del Good morning teacher, how are you, very, very, thank you. Entonces no era que yo ya tenía eso en mi bolsillo, digamos. Entonces,
las malas rachas que yo pasé en ese telemarketing fue que gente te ofendía, te escuchaban el acento y te decían Go Mexican, go back. back. Ajá, go back, que no sé qué. Yo no soy mexicana. Pero a ellos les pela, vea. Y la última la gota que derramó el vaso y que yo me hizo chillar fue un hombre que me empezó a acosar por el teléfono. O sea, pero me desarmó totalmente que yo no sabía qué decirle. Como no me estaba diciendo no sabía cómo Tenía la cortarle y no quería que respuesta. los de calidad no quería yo que me dijeran, Porque te no lo califican, hiciste ajá, bien. ajá. Pues sí, te escuchan las llamadas, ¿no? Entonces, lastimosamente no me pude defender y el inglés no me salió. O sea, yo sentía que el hombre lo tenía yo aquí. Y entonces solo colgué la llamada y me fui al baño a Ujú. chillar, ¿me entiendes? Entonces, eso fue como unos momentos traumáticos, vea, en el trabajo, pero ya después yo ya cambié de rubro, así como la pulga dice, yo me fui a trabajar a una bodega, a levantar cajas, a mover Ujú, cosas, a manejar esos forklifts, hacer cosas de hombres, ¿no? Pero ujú, era como yo entrabas a esas compañías y empezabas a Exacto. hacer trabajos como papeleos de aduana y eso, y poco a poco me fui llenando de, ¿verdad? Como Conocimiento de todo, ajá, de ujú, conocimiento y me ayudó, pero no fue fácil porque estaba yo en una área predominante de hombres. De ajá. Y lo hombres, que dice la pulga es cierto, o sea, te miran de menos, machistas, no piensan que vos lo podés hacer bien. solo están Entonces sí, esperando que te Algo equivoques. O pase, sea, lo ajá. están correcto, esperando que la... correcto. Entonces lastimosamente, pero eso va en esa época y gracias a Dios, pues para mí, así como se dice en inglés, trailblazer, o sea, mujeres que fuimos quebrando el molde. ¿Me Ujú, entendés? En áreas en las que no teníamos que estar y así somos de tenaces, así Claro, logramos, ¿verdad? Hacer eso. progresar. Entonces, y yo creo que esta conversación que estamos teniendo va conjunto con cómo fue tu adaptación. Obviamente estamos hablando del lenguaje, Uf, eh, el clima, ¿me clima, entendés? la Todas esas cosas. gente. Obviamente mm, la gente, la cultura y todo eso. Entonces, obviamente, cuando venís aquí, el choque del clima fue lo principal para ujú, mí. Venimos en una época de verano, ¿verdad? Pero ya en octubre se vino ese bajón nos decían, ay, eso que no es el invierno todavía. Y yo, ay, Dios mío, ¿verdad? Lo que me Ujú. No, espera. lo que me espera, jamás había visto yo la nieve. Y me acuerdo Ujú, que un 30 de octubre cayeron flurries, que solo son así como los cositos que ni se pegan Los en copos de en el nieve. Ujú, suelo, los Mm. copos de nieve, pero así finitos. Y ajá. yo bien feliz, esta es la nieve, pero no sabía que me iban A a lo que te caer esperaba. las toneladas de nieve que nos iba a Mm, caer después. sí. Pero fue muy, muy bonita la experiencia, ¿me entiendes? O sea, nunca había visto eso. Entonces, para mí no fue muy traumático, más bien lo vi como los con los brazos abiertos recibí esos momentos, Una ¿me nueva entiendes? Todo eran experiencia. Claro. experiencia, Ujú, correcto. Y estaba más claro, joven, entonces eso. como que era No te más fácil dolían de tanto los asimilar las huesos, cosas. No dolían mucho los huesos, como las ahora las rodillas. articulaciones. Para mí lo del clima, yo creo que el clima fue lo más duro para mí, porque estuve trabajando, como lo dije anteriormente, trabajé afuera todo el tiempo, entonces llegó un momento que yo odiaba Ujú. la nieve, o sea, la llegué a odiar y hasta el día de ahora, ahora que vivo aquí en Nevada, a mi señor esposo le encanta esquiar y así como me niego ir a pagar por ir a sentarme en la nieve. O sea, a mí dame calor, a mí dame playa, a mí yo no quiero saber nada de la nieve. Anduve tantos años sufriendo con el frío, pero igual, Ujú. cosa también que aprendí es de que no hay malos inviernos, sino mala ropa. O sea, si uno compra la ropa adecuada, uno pasa los inviernos como que sin nada. Pero obviamente esas son las cosas que uno no sabe al principio porque uno anda comprando cosas Correcto. baratas. No Y solo al por andar final en de con el moda, ve, tiempo, ajá, que nada o que la de ver. moda es la Ujú. chaquetita esta que no sé qué, y así, no, compré una chaqueta que de veras valga la pena. Entonces, nada, pues, o sea, después me Ujú. acuerdo que miraba la nieve, o sea, manejando ya, después manejaba tractores también para el invierno, y era así como, "Ay, esta cosa blanca que nunca deja de caer", y, o sea, era una cosa que sabía que estaba cayendo nieve, sí era bien por el dinero, obviamente, pero era una cosa, no sé, psicológica, no sé. Yo creo Ujú. que
eso, el clima más que todo, el idioma obviamente, porque es un idioma que vos lo escuchás y vos decís así como que, o sea, no es en inglés. Tiene algunas palabras en inglés ahora, que ahora sea un poco más, pero nada que ver, o sea, tenés que empezar desde cero como bebé, empezar a hablar, pero ya cuando lo hablas y ya cuando tenés una conversación con una gente y entendés lo que dice, decís así como, qué chido, ¿verdad? O sea, ahora hablo 3 lenguas, hablo el inglés, bueno, el inglés más o menos, el sueco y el español. Más o menos también, pero igual. O sea, y de ahí la gente, obviamente, o sea, te vas adaptando. Yo creo que la gente, la comida, todo eso es así como sí, es pesado, pero no es nada que vos digas: "Ay, o sea, no puedo vivir acá por eso", ¿verdad? Te vas Ujú, adaptando, o sea, y entre más sabes los idiomas del lugar que vas, obviamente entender más las culturas de la gente, que el no saber Ajá, el idioma y solo llegar: "Ay, me miran mal", y así como, o sea, tenés que llegar a entender la cultura de cada país, pues, y no. a cada una de nosotros en diferente manera, diferentes situaciones, y creo que todas las personas que nos están escuchando, lo mismo, tienen diferentes historias, y creo que siempre el ajá, primer año es el que te marca para saber si realmente eso es lo que quieres seguir haciendo y si lo vas a seguir echando ganas, como decimos nosotros, ajá, y si Cabal. no, pues es de volver a evaluar, ¿verdad? Ujú. ajá. Pero ya para poder cerrar este capítulo, les damos las gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Les invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Instagram, TikTok, YouTube, Spotify también. Y cuando quieran nos pueden escribir también a nuestro correo. Tenemos un correo que lo voy a compartir ahorita. Después próximamente lo vamos a poner acá en nuestros Está videos abajo también. ya. Y nos pueden escribir por alguna sugerencia que tengan. Y espero les haya gustado. Eh, Muchas gracias. Y Hasta la estas somos próxima. las hijas Adiós, de Cibar. talululú. Salud. Bye.